o que surtan sus efectos los mecanismos que aquí se plantean. Es otra cosa concreta. Vamos entonces buscando, me parece, puntualizar de qué manera arribamos a un acuerdo entre todos. Reitero, ya tenemos un punto de encuentro, ya tenemos el sí. ¿Cómo lo concretamos para no perdernos en la discusión dogmática de lo que debe ser el dictamen? Ya está más que socializado, mediáticamente la tenemos, todos la tenemos ganada. Es decir, nadie va a poder sacar más allá de lo que ya dio una raja política en función de que todo el mundo vamos en contra de la impunidad y este manto que protege a los servidores públicos para que no estén en un régimen de excepción y tengan la misma condición en el momento de ser juzgados que un mortal común y corriente. Eso ya está ganado. Entonces, yo en este momento hago una sugerencia al señor presidente Enrique Burgos, senador, para que volvamos a lo que ya se aprobó al principio en la consideración que usted nos planteó, que hagamos llegar las propuestas concretas para entonces buscar ya un documento a través del cual tengamos una discusión ya como un marco que nos oriente en la ruta de llegar a un acuerdo. Creo que eso sería lo conveniente. Y si ustedes incluso quieren incorporar, porque veo que esa es también parte de la discusión, el segundo dictamen, la minuta de Cámara de Diputados, pues hagamos entonces también en relación a este segundo dictamen esta misma ruta. ¿Es cuánto, señor? Sí, muchas gracias. No quisiera de ninguna manera ser omiso en tu comentario, pero tampoco no dejar que se expresaran a partir de los comentarios que hace el senador Martínez, muy atendibles, muy correctos, pero bueno, pues sí que siga, que se desahoguen los temas. Senador Preciado. Usted, señor senador. No. Cámara de Senadores. Miren, hay una inmunidad administrativa. Voy a ir a votar, no estoy en la comisión para que haya quórum. Señor presidente, ¿nos permite ir a votar y regresar? Porque hay... Sí, confirmamos esas cosas. Ahora sí, ese sí estuvo bueno. bueno, seguro me quedé. Miren, déjenme platicar dos cosas. La primera, yo he escuchado las intervenciones anteriores y creo percibir que lo que se está planteando es devolver la minuta a la Cámara de Diputados con algunos cambios. Y la realidad es que si esto pasa, lo más probable es que esa minuta guarde el sueño de los justos en la Cámara de Diputados y al final no resolvamos uno de los reclamos más importantes que tiene la sociedad. La sociedad lo que está viendo es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hay ciudadanos de primera a quienes se les sigue un procedimiento especial, aun y cuando hayan asesinado a alguien. Ocupan que una mayoría en la Cámara de Diputados se pronuncie en un jurado de procedencia para que esta persona se le retire fuero constitucional y pueda ser sujeto a las sanciones que establecen los códigos. En cambio, un ciudadano común, desde el momento del auto de formal prisión, si es un delito grave, pues la gente queda presa. Entonces, realmente lo que la gente está viendo allá afuera no es el razonamiento que estamos viendo aquí adentro. Y realmente la decisión de los diputados es para resolver un reclamo de la gente. Que ha sido exagerado,
habrá que discutir. Miren, en los últimos 30 años solo 5 personas les han retirado el fuero constitucional. Desde 1982, cuando destituyen al senador Jorge Díaz Serrano por la malversación de fondos en Petróleos Mexicanos y el pleito con Miguel de la Madrid, pasando por el hermano de Leonel Godoy, el caso el último caso de la diputada de Sinaloa, y el caso de Andrés Manuel y René Bejarano, y por cierto 3 de esos 5 me tocaron a mí. Y entonces, la realidad, si se fijan, si ustedes suman la cantidad de diputados, 500, en 30 años, por cada 3 años, están hablando de más o menos 10 legislaturas, están hablando de más de 5,000 diputados, cerca de 1,000 senadores, y que solo se hayan presentado 5 casos de desafuero. Pero la realidad es que es una percepción de que el funcionario se escuda en el fuero constitucional para cometer o comete algunos delitos y se escuda en el fuero para obtener impunidad. Hay 2 casos que me tocaron donde habíamos demostrado que se habían desviado 1,000 millones de pesos a la campaña de La Bastida por parte del Sindicato de Petróleos Mexicanos. Iniciamos el proceso de desafuero de hoy nuestro compañero Romero de Champs y de su tesorero Aldana, entonces senadores, y una decisión política de la Cámara de Diputados, por una diferencia de 3 votos, decidieron no retirar el fuero constitucional y ellos continuaron su proceso sin ser sujetos a un proceso penal. Pero esos 2 casos, pues obviamente salpican al resto de la clase política, y yo creo que la gente sí nos está reclamando que resolvamos algo. Si nos ponemos en el lugar de la gente, lo que están pidiendo es que seamos iguales, y yo creo que la minuta como llega de Cámara de Diputados sí nos da un rango de igualdad a todos, incluyendo al presidente de la República. Porque yo he escuchado ahora sí como dicen los latinos, a contrario sensum o a sentido contrario, que 44 senadores podrían destituir al presidente de la República. Por Dios. Para el juicio político requieren mayoría absoluta a la Cámara de Diputados. Claro, pues se van al mínimo 251 y de ahí sacan las 2/3 partes, habiendo quórum en la Cámara de Diputados. Pero realmente lo que se necesita es que las 2 cámaras tuvieran que tomar una decisión tan delicada, tan grave como destituir a un presidente de la República por no observar la Constitución. O sea, no es así como que de pronto amanecieron 180 diputados, 150 diputados y dicen, oigan, pues ¿qué creen? Vamos destituyendo al presidente y metamos un juicio político. ¿Saben cuántos juicios políticos? ¿Saben cuántos juicios políticos han resuelto la Cámara de Diputados en los últimos 30 años? Ninguno. Y no porque no haya solicitudes de juicio político, Ahorita, nada más de las últimas 3 legislaturas, hay más de 3,000 solicitudes de juicio político. No se ha resuelto ninguna, no es tan en automático como se pueda llegar a pensar. Y es una valoración que hicieron los diputados. Si en 30 años solo ha habido 5 casos de desafuero y en 30 años no ha habido ni una sola resolución en materia de juicio político, la gente dice, pues pongamos procedimientos más sencillos. Ahora, si se le inicia un proceso penal a cualquier funcionario, la gente se pregunta, ¿por qué yo sí tengo que sujetarme al Código de Procedimientos Penales y por qué estos señores, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, secretarios de Estado, regidores, síndicos, no tienen que sujetarse a ese proceso? ¿Por qué yo sí, que pago mis impuestos y que pago el sueldo de estos señores, me sujetan a la ley y a ellos no? Porque además, aún con la reforma, siguen sin ser destituidos en sus cargos, siguen cobrando y no pueden ir a prisión preventiva, cuando el resto de los ciudadanos sí lo puede hacer. Entonces yo lo que los invitaría es que vean la otra perspectiva, no la perspectiva del funcionario que tiene fuero, no la perspectiva de nuestros candidatos a presidentes que pueden llegar a ser presidentes o de nuestro actual presidente que puede ser sujeto a proceso de responsabilidad o por
el Código Penal o por el juicio político, que lo veamos como ciudadanos, como la gente que nos dio su voto. ¿Cómo se sienten ellos y cómo nos sentimos nosotros? Porque al final del día sí tenemos por lo menos dos inmunidades. La primera es la inviolabilidad de opinión que establece el 61 constitucional, y con la reforma del 17, para que por delitos contra el honor, injurias, calumnias y difamación no se pueda proceder contra ningún funcionario público que tenga fuero constitucional. Entonces la realidad es que yo creo que si modificamos la minuta, como yo de Cámara de Diputados, lo que estamos haciendo es decirle que no, que se van a mantener las cosas como están. Cámara de Diputados no va a tener el tiempo para procesarlo. Me dicen, por ejemplo, yo estaba escuchando a varios compañeros, no, lo que pasa, en el caso de los diputados senadores no tienen gran problema, si alguien los denuncia penalmente, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que venimos a sesiones la mitad del año. Los otros 5 meses estamos en nuestros estados, si alguien los denuncia tienen toda la facilidad de comparecer. Pero es que al presidente se le puede acumular una cantidad infinita de denuncias penales. Eso sí es posible, ¿eh? Y puede ser posible por cualquier delito. Porque también si hiciéramos un catálogo de delitos, pues ¿por qué delito el presidente sí puede ser juzgado y por qué delito no? ¿Por qué no por todos? Entonces yo a lo que voy es que si el presidente es denunciado, establece el Código de Procedimientos Penales, se puede comparecer por escrito y manda su contestación a cualquier denuncia, y además tiene un aparato jurídico gigante como para poder contestar cualquier denuncia que le pongan en cualquier lado. Entonces la realidad, yo creo que podemos hacer dos cosas. La primera, lo que planteamos desde un inicio, que aprobemos en lo general la minuta como viene en Cámara de Diputados y que vayamos al Pleno y discutamos cada una de las reservas que los compañeros tengan. La realidad, yo creo que si la intención es devolverla a diputados, lo más probable es que la intención sea que no se quite el fuero constitucional. Y yo sí creo que va a haber un reclamo de los ciudadanos a los senadores, porque queremos que se nos trate de una manera diferente y especial a como se le trata a cualquier ciudadano. Ese sería mi posicionamiento, presidente, y adelanto que el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional va a votar a favor de cómo viene la minuta de Cámara de Diputados. Había pedido la palabra el senador Cárdenas y enseguida, senador. Nada más para una precisión. Esto equivaldría a que para el grupo parlamentario del PAN pues ya se acabó la legislatura, que no sería práctico cuidar, porque de suyo trae inclusive problemas de antonimia, ya lo expliqué, etcétera, en fin. Trae, bueno, ¿para qué volver a señalarlo? Se regresa a Cámara de Diputados con observaciones, porque en eso estamos de acuerdo todos, en términos del tema. Se convoca un extraordinario allá, ¿cuál es el problema? La ley dice que las comisiones deben de sesionar siempre, y por si a alguno le quedara duda, dice que cuando hay receso las comisiones deben de seguir sesionando, por si no les quedaba claro. Entonces, pero hombre, yo no tengo inconveniente en que si la Cámara de Diputados convoca un extraordinario la semana que entra, no tendría por qué el Senado, si fuera el caso, hablando de todo el proceso legislativo, y no la rebotara, que la del Senado en 5 días o 3 días después también lo hiciera. O sea, el periodo no se acaba, el periodo ordinario se acaba, sí, en la fecha que esté establecida, pero la legislatura se acaba hasta el día último. Entonces, nada más esa precisión. Muy bien. Gracias. Senador Tapia y enseguida la senadora Diva Martínez. Diva. Muchas gracias, señor presidente. Creo que la apreciación que hizo el senador Preciado es correcta. En nuestro grupo parlamentario no estamos en contra de que se elimine el fuero, estamos a favor.
Sin embargo, no estamos en contra de la inmunidad procesal, al contrario, nosotros estamos a favor de que se le quite el fuero a todos y que el único privilegio que tengamos es el de ser mexicano, punto. Sin embargo, usted tocó un tema en donde por qué había ciudadanos de primera y de segunda. Creo que una vez más no leemos los dictámenes que nos mandan. El artículo 111 que nos está mandando Cámara de Diputados decía, y lo voy a citar textualmente, o dice actualmente: el efecto de la declaración de que haga lugar proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se tratara de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. Así lo marca la ley o la Constitución en este momento. La propuesta que viene es cuando el juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos señalados en este artículo, se le podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo. Sigue las cosas como están, seguirá siendo servidor público, no va a entrar a prisión preventiva bajo ningún delito y no hay más que esperar la resolución de una condena, pero en firme, ya ejecutoriada, porque una sentencia condenatoria en primera instancia no causa ejecutoria. Hay la apelación, el amparo indirecto, el amparo y la revisión. Entonces, puede pasar bajo el sistema judicial, puede pasar mucho tiempo y el individuo sigue en el goce o en el servidor público, sigue ejerciendo el cargo, no se le suspenden sus derechos y sigue en el ejerciéndolos como tal sin ninguna sanción que haya lugar. ¿Cuál es la diferencia? Ahí sigue habiendo una inmunidad procesal al inculpado. Definitivamente en nuestro grupo parlamentario coincidimos en la necesidad de castigar a cualquiera que cometa un delito de cualquier índole, seamos servidor públicos o no. Nosotros no vemos en el fondo, y lo hablo tanto a título personal como a título de mi grupo parlamentario, ni en el sentido ni en el espíritu de la reforma constitucional, no estamos en contra ni vemos ninguna imposibilidad de aprobarla en ese sentido. Lo que hemos estado escuchando a través de las inquietudes de varios compañeras y compañeros senadores es que hay una deficiencia de técnica legislativa y una deficiencia de técnica jurídica que podrían poner en riesgo la aplicación de esta reforma constitucional, porque cualquier servidor público, cualquier ciudadano, al momento de nosotros hacer un acto de autoridad y autorizarla o en una entidad federativa o en una entidad municipal o un órgano autónomo, podrá solicitar un amparo y nos las van a echar abajo porque estamos legislando inconstitucionalmente, porque no estamos respetando el espíritu original de que debe hacer el lugar, porque estamos incurriendo en falta de técnica jurídica y falta de técnica legislativa. No es el propósito regresarla a la Cámara de Diputados para que se quede estacionada. El propósito es hacer no una ley posible solamente por meramente trámites electoreros, como lo pretenden hacer varios. Lo único que queremos realmente nosotros es que no haya mexicanos de primera y de segunda y que el único privilegio que tenga desde el presidente hasta el ciudadano de a pie, el único privilegio que tenga que ser de cualquier ciudadano es el ser mexicano, sin fuero. Que sean de a pie todos. Que todos seamos de a pie. Sin embargo, creo que la propuesta que viene de Cámara de Diputados es perfectible y sobre todo jurídicamente debatible. Y si no nos apegamos a lo que marca nuestras propias constituciones y nuestros propios reglamentos, también estaríamos violentándola. ¿Cómo qué? Como que nosotros somos la Cámara revisora y nuestros reglamentos y la legislación nos marca que estaríamos cometiendo un doblemente error si pasamos
el caso de que, como bien lo dijo alguno de los compañeros, y no lo estoy dando por hecho, sí, yo creo que tenemos que ir a un análisis más exhaustivo y con más a fondo, que todos van a tener, ninguno de los servidores públicos o todos los servidores públicos que están enlistados aquí no van a tener fueros, excepto los síndicos. Todos los síndicos son omnipotentes, no los puede tocar nadie, porque ahí hay un vacío en la ley, una omisión. ¿Qué va a pasar? Y lo pongo en la mesa, como lo dijo el senador Luis Humberto Fernández, que muy atento escuché, en caso de tener desaforado a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién lo va a juzgar? ¿Va a ser juez y parte el Poder Judicial? ¿Un juez de control federal va a juzgar a un ministro de la Suprema Corte cuando ellos también presiden el Consejo de la Judicatura? Otro omisión legislativa. No estamos en contra del espíritu. Claro que estamos a favor de eliminar el fuero. Claro que estamos a favor de que todos los mexicanos seamos iguales. Simplemente tenemos que ser muy responsables, porque estamos transformando no nada más la Constitución, estamos transformando el Estado mexicano. Estamos transformando situaciones que ponen en un nuevo contexto a nuestro país, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. No seamos omisos, seamos pragmáticos, pero también seamos responsables en la decisión que estamos tomando. No es por la elección del 1 de julio, senador Preciado, es por el futuro de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Si me permite, con toda atención, para agotar las consideraciones, si me hiciera el favor, ¿sí? Muchas gracias. Pidió la palabra la senadora Diva Castellón y enseguida la senadora Tagle. Gracias, presidente. Yo creo que un error muy grande sería volver a cargar este tema con una cuestión mediática política. No estamos en una cuestión mediática política, estamos en un tema legislativo jurídico. A mí me parece que la explicación que dio el senador Encinas y el senador Cárdenas es muy didáctica, y digo didáctica porque nos lleva punto a punto dónde está realmente el problema. No, si el problema, esto no tiene vuelta, por si alguien cree que tiene vuelta. El quitar el fuero es un asunto que hace rato se debió de haber dado, pero nosotros tenemos una responsabilidad. No podemos jugar con una decisión tan fuerte como esta, sabiendo que tiene errores que no aterriza, que no tiene técnica legislativa, que no tiene técnica jurídica. Me preocupan mucho los juicios de valor que se hacen, porque aunque quieran decir que no, está cargado de un tema electoral. Está cargada de un tema electoral y eso no es correcto. Yo creo que el mundo de la desconfianza en la que vivimos no debe ser el sello distintivo aquí. Desconfiamos de todo. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar? Realmente aquí ya dieron una ruta de navegación, los dos senadores hicieron una radiografía realmente de lo que es la minuta, pues pongámonos a trabajar sobre esto. Que la Cámara de Diputados haya aprobado, ¿cuántas cosas nos manda la Cámara de Diputados? Bueno, les pongo el ejemplo de violencia política, con todo el respeto que merece la colegisladora. No, pues es que de veras, en nuestra responsabilidad tenemos una responsabilidad. Entonces, una solicitud, presidente, no le demos vuelta. Este rollo político y mediático y viendo a las cámaras, que todo el mundo se entere que yo sí quiero que me quite. Yo no necesito el fuero, Yo jamás he tenido necesidad de identificarme. Al fin y al cabo soy la diva, a mí qué me interesa si soy o no soy. No tengo necesidad, y además en un mundo en donde tú sabes que estás correcto o correcta, no tienes por qué tener temor. No tenemos temor, senador Preciado, pero sí tenemos una responsabilidad. No juguemos con una cosa tan seria como esta. Si el tema es echar a todos los presidentes de la República a la cárcel, pues legislemos desde otro punto de vista, porque me parece que ese es el tema, va dirigido a eso nomás. Ya entremos, ya estuvo.
Ya los medios ya fueron y vinieron, y después de aseveraciones que he escuchado, que se creería que no queremos, no, ojalá se dé, pero les recuerdo que nosotros terminamos el 30 de agosto, y hay mucho tiempo para que esto se dé, no nomás este tema, tenemos muchos pendientes todavía. Muy bien, senador. Senadora Tagle. Gracias, presidente. Pues debo decir que me da mucho gusto escuchar a todos los legisladores que están ahora hablando a favor de la eliminación del fuero. Ojalá y hubieran estado así desde hace mucho tiempo y no en estas últimas horas del periodo ordinario de sesiones. Porque además seamos claros, digo, el periodo ordinario de sesiones es donde se puede dictaminar, en el de receso no. Solamente en un extraordinario se podría dictaminar. Y eso dependerá, quieran o no. Dictaminar se puede votar en cualquier momento por la comisión. Aprobarlo. Pero yo lo escuché, senador. Perdón, senadora, vamos al tema. Centremos el tema que es... Estoy hablando del fuero, pero bueno, ¿no me van a dejar hablar o de qué se trata? No, ¿Interrumpir? No, es que centremos A ver, el estoy tema hablando en el del aspecto fuero. técnico. El tema está en que desde el 2014 se aprobó una reforma en la Cámara de Diputados para eliminar la inmunidad procesal o fuero. Y se atoró aquí en el Senado de la República. No pasó. Yo incluso emití una excitativa a las comisiones y digo, me da mucho gusto, es más, me da gusto coincidir con ustedes. Hoy más que nunca coincido con los legisladores del PRI, que quede en actas. Coincido en el sentido de que debe de haber un cuidado procesal. Coincido en que no se debe usar electoralmente. ¿Qué creen? Ayer les decía lo mismo con respecto a publicidad oficial y no les importó. Son dos discursos totalmente diferentes. Y además, a ver, permítanme, o sea, yo no los interrumpí, por favor. O sea, el tema está que hay que poner aquí en evidencia el show que estamos haciendo, porque esto es un show. A ver, déjenme terminar. Yo no los interrumpí, vuelvo a lo mismo. Voy al punto, o sea, yo a usted no le estoy diciendo cómo decir las cosas, estoy hablando del tema. Permítanme concluir. Cuando yo termine, si usted quiere preguntarme cualquier cosa, se la respondo con mucho gusto, pero no esté usted gritando, déjeme concluir. Continúe, senadora. A ver, dicen, no hay que utilizar el tema del fuero con fines electorales. Total y absolutamente de acuerdo. ¿Se dieron cuenta quién fue el primero en sacar en sus redes sociales una postal? Apenas se había aprobado en la Cámara una postal que decía, ¿será el primer presidente sin fuero? El candidato del PRI. Y hasta la bautizaron como la ley MID. Y todo lo que estamos sabiendo aquí, estos juegos de sí queremos pero no queremos y hay que perfeccionarla, es porque no saben cómo hacerle para decir no a la ley MID, los del PRI, no la oposición, los del PRI no quieren porque pues, ya la detuvieron en el 14. Pero bueno, para eso hay que ahora sí decir que hay que hacer las cosas bien, que hay que legislar de manera responsable, que no hay que permitir que la legislación tenga este tipo de huecos. Lo mismo que ayer les decíamos en publicidad oficial, hicieron oídos sordos, la aprobaron y no les importó incluso que dijéramos que era inconstitucional. Hoy se está diciendo lo mismo, pero aquí sí va a valer. ¿Todo por qué? Porque no saben cómo deshacerse de la paternidad de la ley MID y decirle a su candidato que no la van a aprobar. Porque al final de cuentas eso es lo que estamos viendo. Estar sesionando estas horas cuando en los tiempos procesales sabían perfectamente que ya no iba a dar tiempo por ser una reforma constitucional, por lo menos en este periodo ordinario ya no daba, y si se modifica, por supuesto, en el periodo ordinario no va a dar, y tendrá que esperar a que pasen las elecciones para dictaminar sobre el tema. Pero es importante decir lo que está aquí de por medio. Los que usaron el tema de forma electoral fueron otros, nunca han estado a favor de eliminar el fuero, y hoy simple y sencillamente están haciendo circo para evitar que se note que es el propio PRI el que está deteniendo esta minuta. Muchas gracias. Había pedido la palabra el senador Alejandro y luego la senadora y enseguida el senador Cárdenas. Don Alejandro. Sí, muy brevemente, toda vez que ya había yo fijado mi posición en la primera parte de esta reunión. Yo sí creo que aquí hay una confusión derivado de las inconsistencias de la minuta
que nos ha enviado la Cámara de Diputados. Y creo que esta confusión reside en mezclar indebidamente o confundir el juicio político con el juicio de procedencia. Y hay que entender que el juicio político es